problemita a continuación. Nos dice lo siguiente: en un rectángulo ABCD se ubican los puntos M y N, no son puntos medios, dice, de AD y CD respectivamente. Si después se traza la altura AH en el triángulo BAN, cuya longitud es A, calcule la distancia de M a BN. Muy bien, entonces, tal y como nos está diciendo el problema, lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente, ¿qué cosa es, profesor? Tenemos que graficar nuestro rectángulo ABCD y luego trabajar en esa figura, ¿no? Ya, entonces, procedemos nosotros a graficar nuestro rectángulo tal y como nos está induciendo este problema, ¿no? Ya está. A ver, más o menos por ahí. Por acá estaría la altura. Claro que sí. Algo así, entonces acá sería la otra. Y luego por último unimos a ambos rectángulos. ¿Te parece? O sea, unimos ambas posiciones dando lugar al rectángulo que nos están hablando. ¿Qué rectángulo, profe? El rectángulo ABCD. Muy bien. Después nos dice que N es punto medio de AD. O sea, de AD, este va a tener su punto medio, el cual nosotros le llamaríamos, ¿cuánto, profe? A él le llamaríamos el punto medio N. Y N, punto medio de CD, allá, o sea, acá, este es el punto N. Perfecto. Después se traza la altura H en el triángulo BAN. Profe, ¿cuál es BAN? Allá, BAN. En este triángulo, tal y como lo puedes observar ahí, el triángulo BAN se va a trazar la altura AH. Trazaremos entonces la altura AH, tal y como lo puedes observar ahí. Perfecto. Bueno, recuerda que en todo rectángulo los ángulos internos son igual a ¿cuánto? A 90 grados. Aparte de ello, esta figura como un rectángulo, la que tú estás observando, ABCDE, tiene lados paralelos unos a otros. Claro, y tiene la igual medida de esos lados paralelos. Claro que sí. Dice, cuya longitud es A, o sea, la longitud de esta altura AH, la cual he trazado, dice que tiene una longitud A. O sea que AH es igual a A. Muy bien, del triángulo BN, cuya longitud es A. Calcule la distancia de M a BN. O sea, te está pidiendo la distancia de este punto medio M a BN. Pero como no va a llegar de repente, lo que podemos hacer es prolongar BN. Claro, entonces sería así. Ya está. Nos está pidiendo la distancia, obvio, de M a BN. O sea, esta distancia es lo que te pide. Eso sí. ¿Sí? O sea, tenemos que calcular entonces, de todas maneras, el valor de esta distancia. Bueno, perfecto. Algo así es de lo que se va a tratar este problemita, que está bastante básico y sencillo, ¿no? Claro, como te voy a recalcar, recuerda entonces que esto vendría a ser punto medio, ¿no? Por ejemplo, este es punto medio y este N también sería punto medio. Muy bien, perfecto. Mira, entonces, a través de lo que me están diciendo ahí en el problema, yo voy a hacer los siguientes pasos que son bastante importantes ahí. ¿Cuáles serían, profesor? Me preguntaron. Mira, en vista de que esto de acá vale, por ejemplo, AN es igual a ND, o sea, vale obviamente dos partes iguales, ¿no? Al cual, por ejemplo, yo diré, profesor, yo voy a trazar a partir de acá, de este punto, voy a trazar una paralela, trazo una paralela a ella. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Pero mira, imagínate que la paralela que yo he trabajado y que he trazado, por ejemplo, la paralela, imagínate ME, por ejemplo. Entonces, lo que me están pidiendo, porque es el pie de la perpendicular. Pero por acá yo puedo tener
DF, ¿no? Claro, que se pide la perpendicular, obviamente trazada desde el vértice D hacia la proyección de BN. Claro, así sería, ¿no? Y por último, lo que haríamos nosotros es calcular, obviamente, la distancia de C hacia esta misma recta, ¿no? Sería interesante eso para hacer la aplicación, obviamente, de la mediana. Entonces yo digo, voy a trazar entonces de aquí, trazaré lo siguiente. Ahí está. Ahí está. Esto acá, ¿no? Pero me faltaría conocer de repente eso, conocer esta parte y todo ello, ¿no? Bueno, lo que me va a servir bastante, ¿sabe qué cosa es? Trazar estas dos partes iguales, o sea, esta parte igual a esta parte. Porque n es punto medio de AD, entonces eso es igual a esto. Ah, ya. Y como son iguales, ángulo de 90 y este ángulo va a ser igual a este por opuesto cruce, ¿no? Por ejemplo, pongamos este acá alfa, entonces por opuesto por el vértice sería alfa. Mira, alfa 90 y 90 menos alfa 90 y 90 menos alfa. Tenemos en común la hipotenusa, quiere decir que estos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes, claro que sí. Entonces nosotros diremos, profesor, de acá del esquema se deduce que el triángulo, bueno, acá vamos a poner el punto G, el triángulo AHG y el triángulo NFD. Esos dos triangulitos serían congruentes. Y al ser congruentes, entonces alfa se lo pone A, quiere decir que a esta alfa se le va a poner A. Eso quiere decir, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ya sé que esta parte va de A. Pero mira, si tú observas, esto acá es el doble de esto. Entonces mira, yo voy a seguir a través del punto medio, que vendría a ser obviamente la línea que pasa por acá. A través del punto medio, si no punto medio, obviamente de ese, se lo divide en dos partes iguales, voy a trazar la siguiente perpendicular. Bien, voy a trazar la siguiente perpendicular, de la cual, mira, en este triángulo, el triángulo BNC, este de acá sería la base media de esta. Pero, profe, ¿cómo calculo esta de acá? Mira, observa lo siguiente. Mediante las medidas angulares, este es alfa, 90 menos alfa, este sería alfa. Alfa, 90 menos alfa, este sería alfa. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de un triángulo también congruente a los dos de abajo. O sea que estos triángulos también serían congruentes. ¿A quién, profe? Serían congruentes al triángulo B. Bueno, B, I, M. Así esta manera, ¿no? Entonces diremos, este triángulo también sería congruente, por lo cual alfa también se lo pondrá A. Pero como se trata del punto medio a través del triángulo FGC, ¿no? Punto medio trazado una paralela a esta, quiere decir que esta es la base media. O, bueno, la base media obviamente del triángulo, ¿no? Si esta es la base media del triángulo, es la mitad de esto, ¿no? Profe, o sea, quiere decir que esta es la mitad, esto de acá es el doble de esto, por supuesto. O sea, si esto vale A, esto valdría 2A. Muy bien, algo así se dijo, ¿no? Ahora, en este trapecio, vamos a colocar acá, en el trapecio CDFG, en el trapecio, obviamente CDFG, ¿no? Vamos a ponerlo por acá porque por ahí me dicen que no la ven. Decimos entonces en el trapecio CDFG, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que se cumple, profesor? Se va a cumplir el teorema de la mediana. La mediana del trapecio.
O sea, sería en este caso el valor de x, de acuerdo a la mediana del trapecio, sería la semisuma de las bases, ¿no? O sea, a más 2a sobre 2. Claro que sí, sería 1 más 2, 3 entre 2, 1,5. Esa sería entonces, caballeros, esa sería la RPTA del problema, totalmente facilísimo y sencillo, como lo puedes ver tú, así de simple nada más.